quería felicitaros por la película, me ha gustado mucho. Qué bien. Y Gracias. lo primero que quería saber es cómo fue para vosotras, como escritora y directora, el proceso de adaptación de la novela, porque muchas veces pues cuando lees una novela te creas un imaginario, una idea de los personajes y de lo que va ocurriendo, que después en pantalla a lo mejor no se traslada igual. Entonces quería saber cómo fue ese proceso de adaptación. Pues un proceso de enorme libertad y de enorme generosidad por parte de Rosa, ¿no? Al fin y al cabo ella había escrito la novela y ella tenía esos personajes en su cabeza y han salido de su cabeza, ¿no? Los personajes, los lugares y sobre todo la historia, ¿no? De esos personajes. Entonces, cuando a mí me propone el productor Gerardo hacer una adaptación de la novela, pues conociendo a Rosa como ya la conocía, sabía que iba a poder trabajar con mucha libertad, ¿no? Y así ha sido, un proceso muy libre en el que he extraído lo que a mí me parecía más interesante de la novela, que en realidad es su núcleo fundamental, y lo he colocado en otro formato, digamos, y con otras caras que las que ella tenía, pero de una manera bastante natural. O sea, no ha habido, yo no siento que haya habido en todo este proceso tropezones, digamos, ¿no? Yo no quiero hacer nunca, a veces me lo proponen, hacer guiones de mis novelas y tal. Tú ves la novela como novela y se acabó. Y luego lo que me interesa es ver qué puede hacer una cineasta o un cineasta con ese material, ¿no? Me encanta el cine. Antes de entrar en el país trabajaba en fotogramas, por ejemplo, y sé que son maneras expresivas completamente distintas. Entonces, lo maravilloso y lo que me excita es ver qué puede hacer alguien con la creatividad que tiene Gracia, además, encima, que a mí, nos conocemos desde hace mucho, pero además como cineasta me encanta, me gustan mucho sus películas. Entonces, pues ver qué es lo que podía hacer Gracia a partir de mi novela. O sea, no es que quiera que la trasladen en cromitos, sino que quiero ver qué hace alguien a partir de mi novela, y es lo que ha hecho ella, que ha hecho una novela, una película que me parece muy conmovedora y muy bonita. ¿Y cómo fue crear esos personajes de Pablo y de Raluca que en la novela pues tienen pues son muy enigmáticos, conocen muy poco de su pasado porque no cuentan mucho hasta que se va desarrollando la historia? Entonces, con personajes que son así y que hablan tan poco y que les conoces en realidad tan poco, ¿cómo fue crear a los personajes con Hugo y con Megan para que se trasladara bien en la pantalla? Bueno, eso es un trabajo de ellos, sobre todo, ¿no? De Hugo y de Megan. Yo jamás me meto en cómo cada actor o cada actriz llega a su personaje. Yo lo que quiero es ver el personaje que está escrito en el guión en la pantalla, ¿no? Entonces, su proceso creativo no sé muy bien cuál es. O sea, insisto, no sé muy bien cuál es y además no entro en eso. Yo creo que ellos, a pesar de que es verdad que es una novela de poco hablar y de no grandes parlamentos y de no grandes explicaciones, a mí me da la impresión, por las cosas que hablamos antes de empezar a rodar la película, que ellos aceptaron cada uno su papel porque entendían bien cómo eran esos personajes, ¿no? Yo creo que en general los actores, salvo que tengan unas necesidades económicas tremendas y entonces tengan que ponerse a hacer algo que no comprenden en absoluto, lo normal es que acepten papeles que comprenden, ¿no? Si no, es muy difícil interpretar. Y también es muy difícil dirigir lo que no comprendes, ojo, ¿eh? Que eso a mí, por ejemplo, sí me ha pasado en el mundo de la tele, al que siempre estaré agradecida porque he aprendido mucho, en general, pero a veces te toca rodar cosas y resolver secuencias que es que dices, pero si es que no entiendo ni papa. Que no tienes feeling, además. No es que no tengas feeling, sino que no lo entiendo. Entonces, ¿qué hago? Entonces sacas de oficio, ¿no? Pero trabajar así no es la mejor manera tampoco de sacar lo mejor de un director, lógicamente. ¿Y tú, Rosa, ves a Pablo y Raluca bien representados en pantalla, que han trasladado bien? Veo a unos personajes perfectamente vivos, complejos, emocionantes, con un recorrido a lo largo de la película. O sea que yo podía tener siempre, como ella dice, siempre escribes y tienes los personajes en la cabeza, y evidentemente no son exactamente igual, pero es que esos personajes de la película están perfectamente vivos, son perfectamente coherentes y súper elocuentes, ¿no? Así que me encantan, sí. Mantienen la esencia de lo que tú creaste, ¿no? Mantienen la veracidad, sí, mantienen la veracidad.
Y bueno, Hugo se baja en un pueblo en mitad de Navarra, que es un pueblo de la... Bueno, es riojano el pueblo. Ah, vale. Pero bueno, no importa, está a 2 kilómetros de Navarra. Se baja en un pueblo. Se baja en un pueblo. Que al final la gente del pueblo y el pueblo en sí como que se convierte en un personaje más de la historia y tiene mucha importancia. Entonces quería saber cómo fue rodar allí con ellos. Con el pueblo, dices, en general. No, hombre, la verdad es que cuando empezamos a rodar nos dimos cuenta de que efectivamente había gente en el pueblo. Porque salían a ver el rodaje y tal, porque yo desde las localizaciones pensaba, es uno de los pueblos más perfectos que puedo encontrar porque no hay nadie nunca, en ningún lado. O sea, es una especie de pueblo un poco fantasma, ¿no? Realmente. Y bueno, y además cuando empezamos a rodar, que era agosto, imagínate, con el calor y todo eso, pues la gente salía por las tardes, cuando nos veía rodar y tal, pues salía y veías, joder, sí, es verdad, hay gente en el pueblo, pero es un pueblo como de un bar, y evidentemente la película hubiera sido completamente distinta y el personaje totalmente distinta si en lugar de huir de sí mismo y encerrarse en ese pueblo de la nada, que es un pueblo como en la nada y donde no hay nada, se hubiera ido, por ejemplo, a Nueva York, al Waldorf Astoria. O sea, que podría haber sido, pero sería otra historia completamente distinta a la que estamos contando. ¿Y cómo creas, cuál es tu punto de partida para empezar a dirigir a estos actores teniendo en cuenta que hay una novela detrás? ¿Cómo empezaste? No hay diferencia en eso. Una vez que el guión que Rosa nos aprobó, que dio su bendición. No tenía ni que aprobarlo. Bueno, pero que dio su bendición al guión, por lo menos para mí era muy importante. Sí. Una vez que eso sucedió, yo ya me olvidé completamente de la novela y me olvidé de todo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo me dediqué a trabajar con los actores exactamente igual que si ese guión no hubiera sido una adaptación. O sea, de la misma manera, ¿no? Y ¿qué mensaje creéis que transmite la película para vosotras? ¿Qué mensaje os transmite? Yo creo que transmite un mensaje esperanzador. Totalmente, es lo mismo. En ese sentido, la sustancia y el corazón del libro está. Y entonces la novela de lo que habla es de la capacidad del ser humano para volver a ponerse en pie después de haber estado destruido. Y la esperanza en eso, ¿no? En poder contarte la vida de otra manera y gracias a eso poder ponerte otra vez en pie y vivir una vida que merezca la pena de llamarse vida. Sí, al final, bueno, es un ejemplo de superación y de Totalmente, sí. A empezar. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ha habido algo en el foco. Yo repetiré la primera pregunta. Lo demás está todo clavado perfecto. ¿Y cuál es la primera pregunta? No, pero ella la sabe. El proceso de adaptación de la misma. Sí. Pues que fue un proceso, el de la adaptación, muy natural. A mí me gustaba mucho la novela, la volví a leer para recordarla bien y realmente nos unió el productor de la película, que fue el que nos propuso adaptar esa novela a la pantalla, ¿no? A través, obviamente, de un paso intermedio que es el guión. Y fue, digamos, para mí un trabajo muy libre porque Rosa desde el principio dijo, este es el material narrativo que hay y sírvete de contarlo como tú quieras contarlo. Sí, a mí no entiendo cuando la gente dice eso, que las películas tienen que ser fieles a los libros. A mí me parece que esa es una garantía para que la película sea un horror, que sea una especie como de cromos, ¿no?, del libro, y eso no me interesa nada, ¿no? A mí me encanta el cine, sé muy bien que son artes muy distintas. Y entonces, pues lo que yo quiero ver es qué hace una cineasta o un cineasta a partir de mi novela, ¿no? Y cuando Gerardo me habló de hacer una película, y ya desde el primer día me dijo que había visto, lo había tenido clarísimo, había visto a Gracia dirigiéndola, pues me encantó, porque a Gracia, aparte de que la conozco desde hace muchísimo, pues me encanta como directora de cine, he visto todas sus películas y además siempre pensé que esta novela en concreto tenía una gran afinidad con su mundo.